Hey, shalom, shalom. Toda honra, gloria y alabanza se dada a Yahweh, Bahasham, Yahushua, Bahasham, Kakudash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra molino y un shalom a todos los hermanos empujando esta palabra en verdad y en sinceridad con fin de edificar al electo. Yo soy el hermano Malaquia del campamento de la gran piedra de molino, la iglesia que se encuentra en Des Moines, Iowa, con otra lección. Vamos a empezar en el libro de Ezequiel capítulo 12 y versículo 21. Dice, vino a mí la palabra de Yahweh, diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. Diles, por tanto ha dicho Yahweh el Señor, haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de cada visión. Dice, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Porque yo, Yahweh, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, haré palabra y la cumpliré, dice Yahweh el Señor. Y básicamente es lo que está pasando con nuestra gente. Porque no ven ciertas cosas de inmediato, pierden paciencia o se manifiesta que realmente son incrédulos. Pero nosotros podemos ver estas diferentes cosas. ¿Por qué? Porque estamos puestos como, ¿qué es la palabra? Como atalayas, man. El Señor nos ha puesto por atalayas. Entonces estamos vigentes, estamos viendo, esperando, para ver esas profecías. ¿Sí? Y podemos ver que el Señor está moviendo en la tierra. Vemos todo lo que está pasando con estas diferentes guerras, con lo que está pasando ya en Rusia, en Israel, lo que está pasando aquí en Babilonia con el gobierno, con todo lo de la presidencia, todo lo que se está viendo, man. Que el Elon Musk, el fundador del Neuralink y de esos de diferentes cosas implantables, como de lo que se habla en el libro de Apocalipsis, el granito de arroz, vemos cómo todo está sistemático puesto en moción. Ahora ese hombre va a estar en la Casa Blanca, ayudándole al presidente, y todo tiene su porqué. ¿Sí? Todo tiene su porqué. Entonces podemos ver estas profecías viniendo a pasar, la persecución, estos diferentes campamentos hablando falsedades, vanidades, juicio empezando en la tierra, estos diferentes signos, creciendo más y más. Y así es como podemos ver que el Señor está haciendo callar esas diferentes gente. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo las profecías. Sí, que eso es lo que dice nuestra gente, que mi abuela decía eso en sus tiempos, o tienen mucho tiempo diciendo que va a venir el final, el final, que va a regresar el Señor, que esto, que el otro, pero nada, no va a pasar pronto, porque no lo pueden ver. Sí, vamos a seguir leyendo en Ezequiel capítulo 12 y versículo 26, dice, y vino a mí la palabra de Salaquia. 26 dice, y vino a mí la palabra de Yahweh, Bahasham Yahushai, diciendo, oh hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ha visto es para después de muchos días. Este profetiza para tiempos remotos, ¿sí? Para tiempos que están lejanos. Dice, por tanto, diles que así ha dicho el Señor Yahweh, no habrá más dilación para ninguna de mis palabras. La palabra que hable se cumplirá, dice el Señor Yahweh.
que me acuerdo de este precepto. Um, Déjalo agarro rápidamente. Es el libro de Isaías 44. Creo que sí lo tenía escrito. No. Ok. El libro de Isaías, capítulo 44. Y versículo 26. Dice: soy quien confirma la palabra de su siervo y cumple el plan de sus mensajeros. Soy quien dice a Jerusalén: serás habitada, y las ciudades de Judá serás reedificadas. Yo levantaré sus ruinas. Ok, entonces Yahweh Bahashem Yahushai, quien cumple estas palabras. ¿Sí? Y dice que la palabra de su siervo y el plan de sus mensajeros, pues no es nuestro plan y nuestro mensaje, sino que es lo que el Señor ha mandado a decir. Entonces el Señor, mandó: hey, vayan, digan que esto es lo que va a pasar, y Él va a cumplir esas diferentes cosas, y lo está haciendo, man. ¿Sí? Segundo de Pedro, capítulo 3 y versículo 3, y no solo respaldando lo que había dicho anteriormente, dice: primeramente sabed que en los últimos días, segundo de Pedro 3:3, primeramente sabed que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones, y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Pues bien, por su propia voluntad pasan por alto eso, que por la palabra de Yahweh existan desde tiempos antiguos, los cielos y la tierra, que surgió del agua y fue asentada en medio del agua. ¿Ok? Pero el punto era versículo 4, que dice que la gente dicen que hey, todo sigue igual. Nuestros antepasados, ellos decían eso, nuestras familias decían eso, y ellos murieron, y que esto, que el otro, que no va a venir a pasar. Hay otros que dicen: no, el Señor no va a hacer ni bien ni mal. Sí, pero entendemos que eso no es la verdad. El libro de Amos, capítulo 9 y versículo 9, dice: pues he aquí que yo mandaré y haré que la casa de Israel sea sacudida entre las naciones, como se sacude un arnero, sin que caiga a la tierra un solo grano. Dice: pero a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el desastre. Dice: en aquel día levantaré el tabernáculo de David y crearé sus brechas, reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Y es lo que estamos viendo: la casa de David está siendo edificada, construida, reparada, las brechas. Y es lo que el Señor nos tiene haciendo. ¿Y qué es lo que dice? Que los pecadores de Israel, los que dicen que no va a venir, que el mal no va a venir sobre ellos, ni los va a prevenir, no los va a alcanzar, esos son los que van a morir. Y entonces van a ser callados. Cuando vean la destrucción, cuando no se pueda negar, que ahorita, si estás en el espíritu, si estás vigente, estás viendo, no se puede negar que Yahweh Bashem Yahushua está haciendo estas cosas pasar. Pero cuando ya esté la marca, cuando esté pasando los diferentes campamentos de concentración de la FEMA, de todas estas diferentes cosas, y vean esas carretas abriendo los cielos,
ahí sí, no van a poder negar esta verdad, man. Jeremías capítulo 28 y versículo 8 dice: los profetas que vinieron antes de ti y antes de mí, desde tiempos antiguos, profetizaron de guerras, de desastres, de pestes contra muchas tierras y contra grandes reinos. Dice: en cuanto al profeta que profetice paz, cuando su palabra se cumpla, se reconocerá que tal profeta verdaderamente le ha enviado Yahweh. ¿Ok? Y es lo que está haciendo pasar, el Señor está cumpliendo las palabras de su siervo, como habíamos leído, man. Sí, y dice que todos los profetas hablaron de la pestilencia, del mal, de las guerras, de los desastres, y podamos leer las cuentas, de los profetas antiguos, cómo la gente los odiaba, no les creían. ¿Y qué es lo que pasó? Los que sí creían, los que sí obedecían fueron salvos. Y el Señor tuvo misericordia de ellos, y los que no murieron, padecieron terriblemente. Y es lo mismo que va a venir a pasar, porque es lo mismo que está pasando. En cada imperio, en cada reino, el Señor envió sus profetas para decirles lo que iba a pasar. Sí, que siempre lo leemos, siempre lo saco en mis lecciones. Es el libro de Segundo de Crónicos, capítulo 36. Dice que porque el Señor tuvo compasión de su gente, mandó a los profetas, pero ellos los detestaban y no escuchaban a los profetas. You know? Entonces, de nuevo, todo esto lo podemos ver que está pasando. El libro de San Mateo te explica de los diferentes terremotos, de los signos en los cielos, de las guerras, los rumores de la guerra. Y vemos de de cuánto más cantidad hay de esas cosas. Antes se veían diferentes eclipses, que la luna azul, que eclipse una vez cada 10 años, una vez cada 50 años, cada 100 años, y ahora los vemos seguidos, muy frecuentes. Los terremotos antes eran más escasos, ahora casi diariamente, cada mes hay un terremoto, ¿cuánto? Diferentes desastres, huracanes y tornados y todo. Entonces el Señor está creciendo su juicio en la tierra, porque está viniendo a pasar esto mucho más. Es por eso que vamos a brincar al libro de Sirácides, capítulo 5. Y versículo 4 dice: no digas, he pecado, y qué daño me ha ocurrido, porque el Señor es longíneo, de ninguna manera te dejará ir. Ok, vamos a ver qué dice esta palabra en long suffering. Longanimidad, paciente, aguantador. Entonces el Señor es paciente, dice, no te dejará ir. Con respecto a la propiciación, no tengas miedo de añadir Salakia. Ok, es que no lo tradujo bien, no está traducido bien aquí, pero dice: con respecto a la propiciación, no estés sin miedo de añadir pecado al pecado.
¿sí? Entonces, como que no te importa. Ah, no, pues sí, que, todo va a ser lo que leímos, todo va a seguir igual, el Señor no va a ser bien ni mal, todo va a seguir normal. Entonces, siguen en el pecado, siguen sin miedo de que Yahweh Bahashem Yahushai está pronto por venir y que vamos a ser juzgados por esas diferentes cosas, man. Dice, y no digas que su misericordia es grande. Será pacificado por la multitud de mis pecados. Dice, porque de él vienen misericordia y ira, y su indignación descansa sobre los pecadores. Ok, dice, no te desees de volver. No debe decir desees. Debe decir, no te tardes en volver al Señor y no despostes de día a día, porque de repente la ira de Yahweh vendrá, y en tu seguridad serás destruido y perecerás en el día de la venganza. ¿Ok? Y así es, porque podemos leer como Yahweh Ba'ashem Yahushai va a venir como un ladrón en la noche. Pero de nuevo dice que los hijos de luz no van a ser tomados por sorpresa. ¿Por qué? Porque están vigentes, están viendo, están esperando a su Señor. Y es lo que estamos haciendo por el Espíritu, man. Sí, porque el Señor tiene un gran juicio para aquellos que no les importa, que no están esperando, viendo para ese día, man. Que están viviendo así, que están diciendo que el Señor no va a hacer nada, que no van a pasar estas diferentes cosas, que todo va a seguir igual, que la sociedad va a continuar. Dice segundo de Pedro capítulo 2, o lo que leímos, pecan y no les pasa nada y piensan que van a estar bien, que nada, que ustedes están locos, yo voy a seguir mi vida. Y por todo hay un juicio. El libro de segundo de Pedro es capítulo 2 y versículo 9 dice, entonces el Señor Yahweh Bahasham Yahushai sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, y especialmente aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Estos atrevidos y arrogantes no temen maldecir a las potestades superiores. Y el Señor ha dado puestos a sus hombres, man. Los profetas. Los profetas son los que tienen autoridad ahorita en la tierra porque es dado de Yahweh Bashem Yahushai. ¿Me entienden? O sea, el Señor dio esa oficina. Cuando tú lees las escrituras, la única posición más alta que un rey fue un profeta. Porque el profeta iba al rey y le decía, hey, mira, esto es lo que va a pasar, tienes que hacer esto, el Señor ha mandado, tienes que hacer esto que el otro. Y dice que dice la escritura que el Señor nos ha hecho reyes y profetas. Pero el Señor nos ha ungido, nos ha dado esa autoridad sobre la tierra. ¿Qué le dijo a sus apóstoles? Hey, lo que ustedes junten en la tierra será juntado en los cielos. Lo que ustedes sueltan será suelto en los cielos. Los pecados que ustedes perdonen van a ser perdonados. Esa es gran autoridad por el Espíritu Santo, man. Entonces, cuando esta gente no quieren escuchar, no les importa, menosprecian a los hombres que Yahweh Bashem Yahushai ha puesto por autoridad, hey, man, viene un juicio. ¿Ok? Porque, hey, como dijo Yahushai, hey, no es a mí a quien odien. ¿Qué es lo que dijo Yahushai? Si los odian a ustedes, entiendan que primero me odiaron a mí. Pero más bien no odiaron a Yahushai. ¿Por qué? Porque el Padre lo mandó. Y él solamente está haciendo lo que le dijo su Padre. Entonces realmente odian al Padre Celestial, man. A Yahweh. ¿Ok? Y como dijo nuestro Señor Yahweh Shai, bienaventurado cuando la gente te odia, cuando hablan mal de ti, te menosprecian, mienten,
te hacen todo tipo de mal por mi nombre, por mi causa. Dice, porque de tal manera le hicieron a los profetas. Amen, estamos en buena compañía. So Dios mediante esta lección ha sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza sea dada a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Hakwadash. Doble honor a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra molino. Hasta la próxima vez. Shalom.